Cuando nos casamos, decidimos apartarnos del Señor y cuando sucedió eso, comenzamos a abrir muchas puertas. Yo, cosas que no sabía que eran posibles poder hacer. Cuando tú le abres las puertas al enemigo, sí, él se encarga de desbaratar todo. Nosotros nos apartamos y obviamente pues uno toma un camino deliberadamente de pecado, que cuando uno viene a ver pues la vida se hace continuamente fuera del evangelio, pues uno adquiere rápidamente las malas costumbres, el mal diálogo verbalmente, rápido entra en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. De una y mil maneras Dios nos habló que si no nos convertíamos de nuestra ruptura, cómo Dios quería restarnos, cómo Dios quería restaurarnos. Y cada vez que mi suegra, mi pastora, nos llamaba a la mesa, mi alma temblaba. Tamara, se les está acabando el tiempo. Y le decía, José, ¿qué tú estás haciendo? Tú eres el sacerdote. La voz de Dios no estaba ausente. Nosotros la estábamos ignorando. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial en esta poderosa hora. Bienvenidos a un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV, donde escucharán testimonios impactantes, ¿verdad?, del poder de Dios a través de estos matrimonios. Poderoso Dios, que le habla a su hermano y amigo Fray Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa Mariana y Michelle Jiménez. No estamos solos, estamos acompañados de dos pastores que van a estar testificando de las cosas lindas y poderosas que el Señor ha hecho en su matrimonio. Dios le bendiga a José, Dios le bendiga a Tamara, bienvenidos. Amén, amado. Muchísimo. Amén. Muy privilegiado de poder estar en medio de ustedes, muy agradecido por la oportunidad que nos consideran de nosotros poder estar aquí en esta programación que sé que está siendo de mucha bendición a todas aquellas que están viendo. Nos sentimos muy especiales, nos sentimos muy honrados de parte de Dios de poder estar aquí. Agradecemos la invitación y la insistencia. Damos gracias por eso, hermano. Agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos concede de estar aquí con ustedes, para sembrar una semilla más en este evangelio. Gloria a Dios. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por aceptar la invitación. Sé que será un testimonio de mucha bendición para las vidas, para las familias, para los matrimonios que tanto lo necesitan. Pero que queremos ya escuchar, gloria al Señor, lo que el Señor, ¿verdad?, quiere hablar a la audiencia. Y queremos comenzar preguntándole, Tamara, José, ¿quién eran antes de conocer a Cristo, antes de ustedes conocerse, de comenzar esa relación de noviazgo? Amén. Pues nosotros hemos sido criados en el evangelio. Toda la vida hemos estado en este campo eclesiástico. La realidad es que desde mi perspectiva sí iba a la iglesia, pero no había tenido esa como experiencia personal con el Señor. Cantaba y todo esto, pero no había tenido esa experiencia que cada cual tiene y se enamora de Dios. Ciertamente, yo soy criado en el evangelio igualmente. No soy nacido, porque la gente dice soy nacido y criado en el evangelio, y realmente yo nací en un hospital, pero criado en el evangelio. Y doy gracias a Dios porque el Señor nos permitió pues aprender de Él. Pero sí, algo que impacta es que hay muchos que conocen de Dios, pero no saben quién es Dios. Amén. Yo creo que yo fui una de esas personas que hablaba de Dios, pero no conocía al Señor. Creo que puedo tomar en consideración al sacerdote Zacarías, que cuando le tocó la hora de ministrar en el templo, cuando el ángel se le apareció, para nada que sabía quién le hablaba. Y así hay mucha gente dentro del camino del evangelio, igualmente me pasó a mí. Predicaba, cantaba, le servía, pero nunca tuve una experiencia con el Señor. Y de tal forma que cualquier viento me movió en el momento más difícil que el Señor, ¿verdad?, que quería que yo me mantuviese fiel. Más fácil fue correr que quedarme firmemente delante de la presencia del Señor. Y así comenzó, ¿verdad?, mi vida delante de la presencia del Señor. Un joven que predicaba y ministraba, pero no conocía al Señor. A la edad de 13 años, pues yo decidí pues enganchar los guantes, irme, ¿verdad?, experimentar lo que mis ojos veían en la escuela. La presión de grupos influenció mucho en mi mente, en mi corazón, ver lo que las amistades hacían, pero yo no podía hacer. Y una vez que tomé esa libertad, que vi que no había restricciones, yo dije, esto se está poniendo bueno, pero no sabía que le estaba dando la espalda a aquel que me había llamado. Y de cierta forma, pues de ahí comenzó, ¿verdad?, nuestra historia hasta la edad de 18 años, que llegué al evangelio. Ahí en una interrupción de parte de Dios,
me acerqué a la iglesia donde estaba perseverando mi amada esposa Tamara, tratando de buscar el refrigerio de la palabra de Dios. Y ahí la conocí. Pero no duré mucho, hermano. No duré mucho porque como no tenía madurez y tampoco tenía una buena raíz, pues decidí volver atrás. Pero ya la conocía a ella y ya pues estábamos estableciendo una conversación y ligándonos entre nuestros sentimientos. Y el Señor ha sido bueno, hermano, y el Señor ha tenido mucha misericordia con nosotros. Amén. Y después de ahí, esta buena está comenzando. Yo sé que todavía Dios está haciendo cosas grandes, pero ahí vamos, hermano, ahí vamos. Gloria a Dios. O sea, que vemos, ¿verdad?, un matrimonio que ambos fueron, ¿verdad?, criados en el Evangelio, conocían la palabra del Señor, escuchaban ese Dios que restaura, que sana, que proveía, pero necesitaban la experiencia. Necesitaban esos procesos que enseñaron a ustedes ese Dios que restaura, ese Dios que levanta. Gloria a Dios. Y quiero preguntarle, Tamara, ¿en algún momento, ¿verdad?, de su adolescencia, de su juventud, también tomó la decisión de apartarse de los caminos o usted se mantuvo siempre firme? Cuando conocí a José, estaba por cumplir mis 16 años. Tenía 15 años, apenas los iba a cumplir los 16. Y duramos 2 años de noviazgo. Y esos 2 años de noviazgo fueron en la iglesia. Pero ya cuando decidimos casarnos, fue que tomamos la decisión, la drástica y muy mala decisión. Sí, Señor. El peor error que pudimos haber tomado. Sí, Señor. Quiero hacer énfasis en eso porque la realidad es que muchas personas piensan que irse a experimentar o darle la espalda a Dios, pues pueden experimentar cosas que no han experimentado antes. Y la realidad es que para nosotros fue un fracaso. Y cuando nos casamos, decidimos apartarnos del Señor. Y cuando sucedió eso, comenzamos a abrir muchas puertas. Yo, cosas que no sabía que eran posibles poder hacer. Y de verdad que experimentar el mundo abrió mucho el conocimiento a una mente tan inocente que nos hizo hacer cosas que la realidad es que al sol de hoy tú pensarías, pues no cabe en una mente, pero ¿verdad? Cuando tú le abres las puertas al enemigo, él se encarga de esbaratar todo. Y lo que parecía una relación muy hermosa, lo que empezó tan lindo, tan sano, tan puro, al apartarnos, vimos la otra cara de la moneda, que la realidad es que el matrimonio no es color de rosas, no lo es, pero con Cristo como centro se puede llevar un matrimonio saludable. Definitivamente. Fuera, Cristo como fuera del centro, lo que hay es desastre. Nada. Y eso fue lo que pudimos experimentar. Me aparté y la realidad es que no fue linda la historia. ¿Y qué los llevó a apartarse? Ese momento en el que ustedes se casaron, decidieron, ¿verdad?, unir sus vidas ante el Señor. ¿Qué fue lo que los llevó a apartarse? Wow, tremenda pregunta, hermano. Ay, sí. Ante todo la inmadurez. Ante toda la inmadurez. Sí, falta de carácter, falta de conocer al Señor. Pero uno de los factores fue el altar. Nos mataron desde el altar. Y ante una ofensa, uno siempre busca protección. Y no sabe que las ofensas también es una manera que Dios hace que el hombre de Dios y la mujer de Dios capacite. Y nos hace resistentes. Obviamente el que no tiene la madurez en el espíritu no va a poder entender que una ofensa viene de parte del enemigo, pero la ofensa Dios la utiliza para crear carácter en la vida de nosotros. Entonces la ofensa nos llevó a apartarnos de la presencia del Señor, porque alguien que se supone que nos protegiera nos estaba maltratando. Y entonces nosotros ahí cogimos con una rebeldía. Y entonces la protección de la defensa fue quedarnos en nuestro hogar. No voy más para la iglesia, no siento todavía. Entonces cuando intentamos volver, ya estábamos fríos, ya estábamos apáticos. Ya no queríamos más saber de la presencia de Dios. Visitábamos, ya no era igual. Claro, no era igual porque estábamos apagados. No teníamos la llama del Espíritu encendido. Y ahí entonces fue que nosotros decidimos apartarnos de la presencia del Señor. Wow. Sucedieron, ¿verdad?, cosas, ¿verdad?, fuertes entre ustedes durante ese tiempo que estuvieron apartados. ¿Cómo pueden comparar, ¿verdad?, ese tiempito de noviazgo mientras estuvieron en el Evangelio, haciendo comparación cuando lograron apartarse del Señor? Tremendo, hermano. Me encantó esa pregunta porque al principio parecíamos que estábamos en Disney. Todo nos salía bien, hermano. Una cosa tremenda. Y todo eso fluía. Pero hasta que se nos acabaron las vacaciones con el diablo, hermano. Cuando el diablo sacó su careta, era un alma letal, hermano.
Al principio pensábamos que todo bien, los jangueos bien, llegábamos a casa bien, hacíamos todo bien, todo nos salía bien, había cuido, había dinero, había todo. Wow, este camino está tremendo. Hasta que el enemigo verdaderamente sacó su verdadera identidad. Wow. Como la Biblia dice, padre de toda mentira, lo único que vino es a matar, hurtar y destruir. Felicidad, Él no puede dar felicidad. Amén. Porque la felicidad se la quitaron el día que lo sacaron del cielo. No puede dar felicidad. Y hermano José, van a haber muchos matrimonios, ¿verdad? Que nos van a estar escuchando. Van a estar escuchando este testimonio, ¿verdad? De dos personas que unieron sus vidas a temprana edad, en la juventud. ¿Qué consejo le da a esos jóvenes, ¿verdad? Que quizás estén comenzando y sientan, ¿verdad? De alguna manera u otra, que no han echado raíces completamente en el Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas, Amén. hermano. La Biblia dice que el que ama a Dios, su palabra guarda. No hay nada que eche raíces que un hombre que vive en oración y hombre que viva la palabra. La oración es la que alimenta la fe, hermano. Y la palabra también aumenta la fe. La Biblia dice, hermano, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Todo joven necesita una experiencia con Dios. Y las experiencias se encuentran en la oración, en la intensa búsqueda de la oración con Dios. Qué lindo eso. Hay que sacar tiempo para orar. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ahorita, Pastor, ¿verdad? José nos estaba comentando que, ¿verdad? La razón por la cual, ¿verdad? Ustedes se apartaron fue porque, ¿verdad? Le murieron desde un altar. Sí, Señor. Y dijo algo bien importante que quiero destacar, que a veces, ¿verdad? Esas heridas o esos ataques vienen del enemigo, pero hay veces que son usadas, son herramientas en manos de Dios para formar nuestro carácter, ¿verdad? Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta en medio de ese proceso? Me imagino cuando dijeron, wow, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos apartamos? ¿Qué fue esto? ¿Por qué hicimos esto? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta y pudieron discernir y aprender a tratar de diferenciar y dividir cuando un ataque lo está trayendo el enemigo o cuando es es Dios mismo quien está usándolo para formar algo en nosotros? Bueno, dale ahí, Tamar. Bueno, lo primero que Dios hizo para que nosotros pudiéramos forjar ese carácter Sí, Señor. y que no sucediera lo mismo fue enamorarnos a través de la consecuencia de nuestro pecado. Qué lindo es Dios. Y Él utilizó nuestras faltas para dejarnos saber que hay mucho más en el Evangelio que las faltas de otros. Que nosotros mismos somos capaces de cometer faltas y por eso cualquier otro también pudiese cometer. Sí, Señor. Gloria a Dios. Que Él es el centro, Él debería ser nuestro norte, que nuestros ojos siempre deben estar puestos en Él. Dios se encargó cuando nos reconciliamos de enamorarnos tanto a través de nuestros propios errores que mirar a otro de otra manera era tan difícil porque Dios te estaba revelando tanto de ti que tú no tenías espacio para mirar la paja del hermano. No era posible porque tú tenías tanto que reconstruir contigo Sí, Señor. que no tenías tiempo para mirar al lado. Sí, Señor. Y Dios utilizó mi propia falta para no tener que caer en la misma secuencia. Sí, Señor. Poderoso. Así fue. Ese es el Dios misericordioso. Así es. Que le servimos, un Dios que su amor es eterno, así como dice su palabra. No hay explicación para el amor de Cristo. Como, ¿verdad? Nosotros podemos caer en lo más bajo Sí, de Señor. nuestras vidas, pero Él está ahí presto para sostenerlo. Así es. Qué lindo es el Señor. Y algo, ¿verdad? Bien importante también de eso es que en el momento de la prueba, en el momento de esa herida, no huyamos. Definitivo. Resistamos. Definitivo. Porque definitivamente la palabra, ¿verdad? De muchas maneras nos enseña que este camino es un camino de resistencia. Sí, Señor. Que para llegar al cielo es a través de muchas tribulaciones, de muchas pruebas. Y esas pruebas son las que nos forman, ¿verdad? Como está diciendo el pastor ahorita, para nosotros alcanzar esa vida eterna. Así es. Gloria a Dios. Ahorita también nos estaban, ¿verdad? Comentando que pasaron muchas cosas en ese periodo, ¿verdad? De tiempo donde estuvieron apartados. ¿Cuánto tiempo estuvieron apartados? Prácticamente 4 años. Wow. 4 años. 4 años que fueron muy largos, hermana. Muy largos. Llegamos destruidos. Pero fueron 4 años muy largos. Me acuerdo que nosotros nos apartamos y obviamente pues uno toma un camino deliberadamente de pecado, que cuando uno viene a ver pues la vida se hace continuamente fuera del evangelio, pues uno adquiere
rápidamente las malas costumbres, el mal diálogo verbalmente, rápido entra los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Llega el momento de tú creerte que la última Coca-Cola en el desierto, ropa cara, tez cara, tú sabes, ese tumbado y ninguno es de nosotros. y entra en ese uno en que uno trabaja, uno puede adquirir lo suyo. Nosotros teníamos 2 hijos para aquel tiempo. Y uno empieza a interactuar con el mundo, amistades que tú no conoces se empiezan a acercarse, tú empiezas a crear un vínculo, amistadmente que se frecuentemente todos los fines de semana. Y todo eso empezó a nosotros como que a crear un volumen. Entonces no había fiesta si no invitaban a José y a Tamara. No había party si no invitaban a José y a Tamara. No, porque ellos son los que la montan, los que... Sí, los almas de la fiesta, como dicen por ahí. Tremendo ahí. Y nosotros, pues, de cierta forma, eso como que nosotros nos casaba con una furia. Un ego. Pero de frente éramos algo de la gente. Pero en casa éramos otro, hermano. Wow. En casa éramos otro, porque uno para allá y otro para acá. Porque eso es lo que hace el enemigo, que no todo el que habita en una casa está en unidad. Eso es. No todo el que vive en un núcleo familiar quiere decir que está unido. No todo el que tú veas que se cierra la puerta, necesariamente hay una familia unida. Hay mucha familia, hermano, con puerta cerrada, con una buena casa, que la familia no está dividida. Los hijos no quieren saber del padre. Los padres no quieren saber de sus hijos. Poderoso. Porque no necesariamente una buena estructura por fuera significa que hay una buena estructura por dentro. Poderoso. Y así eso nos pasó a nosotros. Poderoso. Una buena imagen, pero destruidos por dentro. Poderoso. Ahí donde nadie ve. Solamente son ustedes y Dios. Sí, señor. Pero algo que nos quieran compartir, que en esos 4 años donde estuvieron apartados del Señor sucedió. Que fue algo que nos quieran, ¿verdad? Traer de esas experiencias, de las consecuencias del pecado en la vida del matrimonio. Sí, señor. Ambos fuimos infieles. Sí, señor. Ambos nos faltamos el respeto. Ambos decidimos, él como hombre, ser hombre, y yo como mujer tomar venganza. Porque nosotras, ante la herida, pues nuestro caparazón de defendernos es la venganza. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando esas puertas se abrieron, que fueron las últimas puertas que se abrieron, Sí, señor. luego de eso ya no hacía falta abrir más nada. El enemigo hizo y deshizo con nosotros. Completamente. Yo recuerdo que en una ocasión me fui de la casa y le dije, yo no puedo más con esta mentira, yo no puedo más. Yo no quiero vivir esta vida. Para esto no fue lo que yo me casé. Y la realidad es que decido no vivirlo. Y aunque tengamos 2 hijos, y aunque yo te ame, prefiero no vivir este infierno. Y la realidad es que para mí me parece mejor dejarte ir, que tú seas libre, que yo sea libre, y seguir nuestro rumbo. Sí. Y le doy gracias a Dios que intervino. Que aunque me fui, no duré muchos días. Es que me di cuenta que la costumbre a veces te hace pensar que se te va a hacer difícil adaptarte a una vida sin alguien que tú llevas tanto tiempo. Pero a la raíz de la sabiduría que podemos tener ahora, me di cuenta que no era la costumbre. Era el amor y el plan de Dios que nos estaba, pero llamando la atención de una manera increíble. Sí, señor. Y regresamos a casa, nos tomamos unas vacaciones, dizque restaurando todo. Y Humanamente, con nuestros esfuerzos, nos fuimos a Disney y fueron bellas, preciosas. Y nuestro pastor, mi suegro, el papá de José, cuando llegamos de las vacaciones nos invita a la iglesia. Ya llevaba tiempo invitándonos. Y José me dijo, mira, vamos a complacer a papi para llegar a la iglesia. Sacarlo del medio. Sacarlo del medio. Y la realidad es que sacarlo del medio era que Dios nos iba a dar una clase de encerrona que no sabíamos, pero fue la mejor encerrona que hemos recibido en nuestra vida. De verdad que fue lo mejor que Dios pudo hacer, porque desde ese momento, ante todas las puertas que se habían abierto, Dios dijo, ustedes llegaron hasta aquí. Sí, señor. Los dejé lo suficiente volar esa chiringa, pero ahora yo voy a jalar esa cuerda. Sí, señor. Y ustedes van a tener que responder. Gloria a Dios. Y así pasó.
Gracias a Dios. Y qué bueno que trae esa experiencia que tuvo, que a través de su suegro, ¿verdad? Recibieron esa invitación, porque le iba a preguntar que en esos 4 años Dios dice su palabra que de una o dos maneras habla Dios al hombre y el hombre no entiende. Así fue. Perdona que te interrumpa. Sí. Mi suegra, que mi pastora, siempre ha sido una mujer de oración. Gloria a Es una mujer que se la ha hecho a cualquiera. Esa mujer vive de rodillas, ama a Dios con todo su corazón y no solo lo dice, lo demuestra. Gloria a Y Dios. de una y mil maneras Dios nos habló. Nos habló que si no nos convertíamos de nuestra ruptura, cómo Dios quería restarnos, cómo Dios quería restaurarnos. Y cada vez que mi suegra, mi pastora, nos llamaba a la mesa, mi alma temblaba. Pero yo no quería dejar el mundo que yo estaba viviendo. Y no fueron 1, ni 2, 3, 4, veces. 5 veces cuando nos decía, Tamara, se les está acabando el tiempo. Y le decía, José, ¿qué tú estás haciendo? Tú eres el sacerdote. ¿Qué estás haciendo? La voz de Dios no estaba ausente. Nosotros se la estábamos ignorando. Sí, Señor. Poderoso. Hasta que no pudimos ignorarla. Incluso el proceso que nosotros pasamos Sí. no fue por escasez de la voz de Dios. No. Dios nos los advirtió Dios nos los mucho advirtió. antes de que Sí. nosotros cayéramos en esa trampa de Satanás. Sí. Que Dios siempre está ahí. Por eso es que hice la pregunta, porque Dios siempre está ahí. Dios nunca está ausente, siempre está ahí. Así que, ¿verdad? Matrimonio, familia que nos está escuchando, que está escuchando este matrimonio, ¿verdad? Le exhortamos que si escucha hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón. Sí, Señor. Arranque a la iglesia, busque una iglesia donde le enseñen la verdad, porque en Cristo hay restauración. Sí, Señor, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y queremos también preguntarle, ¿verdad? Después que pasó ese proceso, ¿verdad? Porque después de todo proceso viene esa restauración. Definitivo. Esa parte donde Dios, ¿verdad? No solamente sigue trabajando con nuestro carácter, sino que también en muchas ocasiones nos multiplica. Amén. Todo eso que una vez perdimos, gloria al Señor. Yo recuerdo, ¿verdad? Que en nuestro proceso también yo pensé que nosotros no íbamos para ningún lado. Quedaba 1% de probabilidad. Pero Cristo llegó y lo que hoy vemos en Cristo es una multiplicación Sí, completa de lo que un día pensamos que no íbamos nunca a tener. Sí, A pesar de que Dios había hablado, había prometido, gloria al Señor, pero Dios es fiel, Dios es fiel. Y quiero preguntarle cómo fue ese proceso luego que llegaron ese día a la iglesia, que el suegro, ¿verdad? Les invitó, ustedes accedieron a esa invitación. ¿Cuál fue esa encerrona que Dios le hizo? Wow. Dios mío, en el altar estaba yo, después que se había acabado el mensaje, yo creo que la parte más desafiante para las vidas es la parte del llamado. Y yo estaba deseoso de que se acabara el culto. Para una vez irme y decirle a mi papá cuando me volviera a invitar, ya yo fui a la iglesia, ya yo cumplí. Pero cuando la pastora hizo el llamado, my God, aquello era un fuego que yo sentía en el corazón terrible. Pero yo estaba resistiendo, hermana, no estoy diciendo, no, yo pasé y lloré y me convertí. No, yo estaba resistiéndome porque yo sabía todo lo que me tenía que enfrentar después que yo saliera de allí. Y me acuerdo que yo pasamos al frente y Dios usó bien bonito a la pastora. Y yo estoy, ¿verdad? Cuando la pastora se acerca primero a Tamara para que le ministre, yo le digo estas palabras en mi mente: Señor, si tú tocas a mi esposa y ella se entrega a su corazón, yo entiendo que tú estás trabajando conmigo. Porque yo siempre he sido un poquito más flexible a la voz de Dios. Yo soy llorón. Dios me habla y yo lloro. Pero yo sabía que ella era un poquito más, la que estaba bateando un poco más. Yo le digo, bueno, Señor, si tú rompes a mi esposa, yo voy para el frente. Y cuando Dios la rompió, porque allí fue que Dios la rompió, hermano, eso fue yo quisiera tenerle ese cable todos los días. El cable de la dirección conecta con Dios. Dios mío. Y allí, hermano, Dios la cogió, la rompió y aceptamos a Jesucristo los dos. Gloria a Dios. Nos reconciliamos con el Señor. Eso fue en marzo 16 del 2016. De ahí en adelante, hermana, de aquí en adelante, jamás y nunca hemos vuelto atrás. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por ese día, hermano. Amén. Y le doy gloria a Dios también por el instrumento que Dios utilizó para que nosotros hoy estuviésemos de pie. Sí, Señor. Gloria a Dios. Eso fue algo muy bonito, porque no hay cosa más linda que tú te acerques a Dios y que el Señor te reciba. Yo pensé que Dios me iba a dar una pela.
Porque uno tenía conocimiento, uno sabía buscar a Dios, uno conocía de su palabra. ¿Ve? Entonces, el Dios no es como los hombres. Amén. Porque tu padre te hubiese dicho, te lo dije. Pero uno piensa que Dios también te va a decir, te lo dije. Y realmente Dios es totalmente diferente a la voz del hombre. Sí, obviamente, después de ahí, que salimos de la iglesia, sí empezó Dios el proceso de la santificación, desde la descontaminación del mundo. Teníamos unos pensar, una costumbre, y entonces Dios empieza a rompernos, Dios empieza a moldearnos, pero todo para bien. La Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Esto es conforme a lo que cual su propósito. Hemos sido llamados y todo ha sido para bien. Amén. Y que todo lo que han visto hasta ahora del Señor, que yo sé que falta más, gloria al Señor, ha sido porque ustedes le permitieron a Dios también obrar, porque Dios siempre está ahí presto, Dios siempre está ahí hablando, pero está en nosotros y nosotros decimos, Señor, heme aquí. Sí, Señor. Aquí está mi costumbre, aquí está lo que me gusta, mis deseos, aquí está esto que estoy haciendo, aquí está lo que hay en mi corazón, esa falta de perdón, gloria al Señor, todo eso. Y yo quiero, Pastora Tamara, preguntarle, porque ahorita nos estaba comentando, ¿verdad? El suceso que pasó entre los dos. Y tocó algo bien importante, porque muchas veces dentro del matrimonio todavía no se logra una restauración como Dios la desea, porque hay cosas en el corazón, hay sed de venganza, tal vez hay heridas, ¿verdad? Que están dentro del corazón de uno de los dos, del esposo o de la esposa, que no le permiten disfrutar, ¿verdad?, a plenitud el matrimonio. ¿Cómo Dios trabajó esa área en usted, en su corazón, esas heridas que tal vez cargaba, esas cargas que tenía? ¿Cómo Dios las comenzó a trabajar? Mira, de la manera en que Dios trabaja es diferente con cada mujer. Amén. Pero siempre bajo un mismo propósito. Amén. Restaurar. Sí, Amén. Ese es el objetivo de Amén. Dios. Y yo recuerdo que yo estaba muy herida, mi corazón estaba muy abatido, y aunque yo lo amaba, pues ciertamente el resentimiento estaba, porque yo me preguntaba por qué un hombre que dice que me ama, pues puede hacerte daño. Nunca me dio, no era un dolor que yo sentía sobre golpe, sino era más sentimental, interno, que creo que es peor porque no es visible. Y como no es visible, la gente no lo sabe, pero Dios sí lo sabía. Y nosotros en nuestro proceso de santificación, dejando a Dios hacer con nosotros, nos refugiamos en el monte. Y eso era monte va, monte viene, monte va, monte viene. Y me empujaba con violencia. El pastor está terrible, vamos para el monte y vamos para... Y un muchacho que, ¿verdad?, Dios nos puso en el camino. Sí, una joya. Ay, Dios mío, nosotros necesitábamos un apoyo. Y nosotros solo no podíamos hacerlo. Amén. Y Dios nos envió a ese joven, Brian. Se llama Brian, que hoy está perseverando también. Y él, Dios nos lo puso en el camino y él iba para el monte con nosotros. Y eso era junto con nuestro hermano Antonio Román, evangelista del Señor también. Y en una de esas salidas al monte para buscar presencia, Dios se encargó de trabajar con mi corazón. Y nadie lo sabía. Nadie sabía lo que yo estaba pasando, pero Dios lo sabía. Y me encanta uno de los atributos de Dios que ante todos los que tiene, Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Qué lindo Dios. Y Él demostró su fidelidad conmigo esa madrugada. Y el hermano Antonio Román me mandó a pasar al frente y mandó una hermana a ponerme la mano en el corazón y dijo: hoy ese corazón tiene que sanar. Sí, Señor. Poderoso. Tú no puedes continuar con ese corazón. Sí, Señor. Poderoso. Y desde hoy, ese corazón no vuelve a ser el mismo. Y él empezó a ministrar según el Espíritu le daba. Y yo recuerdo que literalmente yo sentí un fuego en mi corazón. Y tú sabes, cuando tú estás en sala de operación, que tú sientes cuando te están haciendo así con una aguja, literalmente el fuego estaba cicatrizando mi corazón herido. Qué lindo es el Yo Señor. no fui la misma desde ese día. Mi corazón no fue el mismo. Yo no volví a ver a mi esposo de la misma manera. Señor. Encendió una llama dentro de mí Poderoso. que yo no pensaba que era posible, pero Dios lo necesitaba hacer. Sí, sí. Amén. Para el proceso de santificación y de todo lo que Dios quería hacer en nosotros. Amén. Esa salida al monte yo nunca la voy a olvidar. Poderoso. Dios restauró mi corazón, lo hizo nuevo, Sí, Señor. vendó, sanó, selló ese fuego.
selló tanto, tanto, tanto que yo no pensaba que era posible, pero lo hizo. Y desde ese día yo no fui la misma. Qué lindo es el Señor. Esas experiencias, ¿verdad? La puede contar ahora porque el hermano José, ¿verdad? Tuvo ese rol de sacerdote Sí, y de líder y cabeza del hogar, ¿verdad? Y decidieron pues acudir al monte a buscar madera. Así mismo. Y quiero, ¿verdad? Quiero que sepan cada uno de los matrimonios, como dice el hermano, aquí si no hay oración, no hay victoria. En la oración es lo que los conecta a Dios. Amén. Sí. Y nosotros, ¿verdad? Como varones tenemos ese rol tan importante, ¿verdad? De guiar a nuestras esposas, Señor. de llevarla de la mano, ¿verdad? Amén. Y purificarla a través de la palabra. Sí, Si sí. vemos un testimonio tan impactante, ¿verdad? Definitivo. Pero un hermano que decidió, ¿verdad? Pelear por su casa Amén. y tomar el liderato de su hogar. Sí, Señor, amén. Que sí. Gloria a Dios. Sí. Y Pastor José, ¿verdad? ¿Cómo Dios también trabajó con usted? Dios mío, ahí fue más fuerte. Sí, fue bien. Porque yo fui el causante. Wow. Después de un año de estar en el Evangelio, Dios me mete a mí en sala de operaciones a intervenir conmigo. Porque si hay algo que Dios trabaja con el hombre, es con el orgullo. Amén, eso es. Con ese corazón duro y siempre puesto para dar una mejor cara. Y me acuerdo que la Biblia dice que el hombre que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Amén. Y hay cosas que están dentro del corazón que no podemos vivir con ellas porque Satanás las usa para acusarnos a nosotros. Esa parte le tocó a mi esposa de exponer su causa ante mí, ante un hombre que posiblemente cualquier hombre que le digan lo que hicieron en el pasado no lo va a recibir Eso es. con bandeja de ciudad. Y ahí Dios, pues entonces comienza a trabajar conmigo. Y hay algo que yo estaba meditando antes de venir para acá hoy, mientras estaba en casa, y es las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Yo me pongo a pensar, yo le dije, Señor, ¿por qué teniendo tantas cosas que tú podías hablar? ¿Por qué tú específicamente la palabra usar el perdón? Y ahí Dios me ministraba hoy. Porque de tal manera la Biblia dice que Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no tenga, más tenga vida eterna. Y Jesucristo usó la palabra el perdón. Y es ahí donde el mundo está bajo esa jurisdicción del perdón. Yo necesitaba perdonar de corazón a Dios, ay, a mi amada esposa. Fue un proceso duro, fue un proceso, como Jesús le dijo a Pedro, me han pedido para zarandearte como a trigo. Pero le doy gracias a Dios. Amén. Le doy gracias a Dios por meterme en el horno. Amén. Le doy gracias a Dios por permitirme escucharle las palabras de la boca de mi amada esposa, todo lo que había sucedido. Le doy gloria a Dios porque me formó, me cambió y sobre todo me puso un corazón dócil. Corazón muy sencillo delante de la presencia de Dios. Y me hizo madurar mucho. Fueron muchos días de lloro, fueron muchos días explicándole a Dios un porqué, pero solamente Dios estaba tratando conmigo y dándome, ¿verdad?, a entender que Dios es Dios, por encima de todo. Poderoso. Y doy gracias a Dios porque eso me ayudó a valorar a mi esposa. Amén. Me ayudó a amar a mi esposa más de lo... Porque yo no es que yo no amaba a mi esposa, pero como yo le decía, Dios me enseñó a amarte más, Amén. a respetarte más y a saber quién tú eres en Dios. Y eso me enseñó a mí a que darte tu lugar. Porque si el hombre no pasa por eso, preferimos honrar a cualquiera que a nuestras esposas. Hay familias, hay hombres que tratan a todo el mundo bien y a su esposa ni la tratan bien. Entonces, ¿de qué nos vale que todo, ante el ojo público nosotros tratemos bien a todo el mundo y nuestras esposas no puedan opinar de la misma manera de nosotros? Y Dios me enseñó eso. Poderoso. Una de las cosas, ¿verdad?, que me llama mucho la atención es que en cada uno de los procesos matrimoniales, ¿verdad?, salimos más fortalecidos. Sí, Señor. Salimos procesados. Sí, Señor. Salimos quizás con, ¿verdad?, con ese pensamiento de que, wow, yo no sabía lo que había en mi corazón. Sí, Señor. Hasta que pasé por el proceso, el Señor me siguió moldeando y me dejó saber, ¿verdad?, que estas cosas, como el orgullo, como usted dice, y otras cosas más, salen a relucir. Sí, Señor. Y es un punto bien importante eso del orgullo, porque hay muchos matrimonios que están viviendo con, ¿verdad?, con ese orgullo. Definitivo. El no ceder, Sí, el Señor. que tú tienes la culpa, Sí, Señor. el echarnos, ¿verdad?, continuamente, ¿verdad?, la culpa el uno al otro. Y yo aprendí, ¿verdad?, en el proceso de nosotros, ¿verdad?, que
ahí echando culpa, no vamos a salir de ese lodo cenagoso, sino que vamos a seguir patinando en ese mismo lugar. Hay uno de los dos que tiene que ceder. ¿Cuál de los dos fue el primero que decidió ceder, verdad? Ante el orgullo, ante yo no me voy a dejar y ese tipo de cosas. ¿Cuál fue el primero que decidió, verdad, dejar el orgullo al lado? Yo creo que en esa parte las mujeres son un poco más fuertes. Sí, las mujeres son un poquito más duras. Yo realmente no soy tan... nunca he sido tan para poder decirle, mira, perdóname. Okay. No he sido muy resistente. Mayormente ella es la que se resiste ante la falta de decir perdón. Yo realmente, yo por mi salvación hago lo que tengo que hacer. Gloria a Dios. Y en esa área, pues yo siempre le he pedido, ¿verdad?, disculpas y perdón, y siempre me he humillado. Pero algo que dijiste me llamó mucho la atención, y es que siempre los procesos siempre resultan a algo. Yo creo que esto que haga eco en el corazón del hombre. Amén. Que nos puedan estar mirando, porque amén, hay cosas dentro del corazón de nosotros que nosotros no sabemos hasta que nos expone el fuego. Eso es. Amén. Hasta que nos expone el fuego. Si el fuego no nos toca, no sale. Porque hay una cualidad del fuego, y es que el fuego saca lo impuro. Amén. Y lo impuro es las acciones que nosotros hacemos, que posiblemente no nos damos de cuenta, amén, pero están ahí. Amén. Que no sabemos, que somos tan precipitados en tomar una decisión hasta que el fuego nos prueba. Amén. Que no somos, que tratamos de ser pacientes, pero la impaciencia nos gana porque el fuego es el que nos está probando. Amén. Y eso fue lo que a mí yo no sabía que yo era un orgulloso. Wow. Hasta que esa noticia me tocó. Y Dios tuvo que literalmente romperme. Tuve 2 años para que Dios me rompiera. ¿Viste el panorama cambiar cuando dejaste el orgullo a un lado? No, definitivo. En tu casa, en tu matrimonio. Definitivo. Gloria a Dios. Definitivo. Yo creo que el orgullo esteriliza cualquier matrimonio. Poderoso. Esteriliza. Y le doy gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor rompió eso en uno. Qué lindo eso. Y ahora, Sacho, para pedir perdón, eso fue rápido. Rápido. No quiero perdonar todavía. Y él, ve, y tú sabes que nosotros no peleamos. Y yo, pero eso es lo lindo que hace el Señor, porque yo recuerdo que mi esposo era igual. Un ego brutal, hasta por las nubes. Y el proceso lo cambió de una manera que fue él el primero que dijo, perdón, fallé. Fallé. No fui el hombre que Dios espera de mí. Y cuando él hizo eso, es que comenzó un cambio, y yo digo, wow, mi esposo haciendo eso. Wow. Y yo también, a través de eso que Dios hizo en él, también estaba trabajando conmigo. Porque yo era como la pastora, yo para pedir perdón se necesitaba. Se necesitaba, pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Yo me agarré de ese versículo bíblico que lo amo, o sea, es parte de mí, que dice su palabra que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando yo escuché ese versículo, lo leí, lo hice tan mío que dije, Señor, o sea, yo quiero probar ese Dios que sana, ese Dios que hace todas las cosas nuevas, que lo dice tu palabra. Qué lindo es el Señor, y a medida, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, continuar con el testimonio de restauración. Ustedes tomaron la decisión de entregar ese día en ese culto, ¿verdad?, su corazón al Señor. El Señor comenzó a trabajar con ustedes, comenzó a quebrantar, comenzó a purificar, a quemar, a arrancar todo eso que no viene de Él. Y más adelante, ¿cómo siguió trabajando con ustedes? ¿Cómo lo siguió levantando? Pues Dios, desde ese momento, ya había una palabra depositada en nosotros antes de apartarnos. Y Dios vio nuestra disposición, porque es como usted decía, Dios siempre anhela trabajar con nosotros, pero está la disposición del hombre en querer que Dios haga. Hay muchas personas que no crecen y están en un banco, en una silla, en un mismo estado, porque no le han dado la oportunidad a Dios de trabajar. Y nosotros, le doy gracias a Dios que nos dio un corazón con ganas de crecer y de ver el cumplimiento de lo que Él un día habló. Amén. Y nuestra intención no era ministrar, nuestra intención no era salir o ser reconocidos o estar en plataforma. Queríamos aprender a amar a Dios. Porque pues supimos lo que es una herida, supimos lo que es estar apartados. Y como nos estaba costando levantarnos, nosotros dijimos, esto hay que echarle unas raíces bien profundas para que no nos vuelva a suceder. Y
nos aferramos a amar a Dios, Amén. a amar el proceso, a amar las consecuencias, a amar la corrección de Dios. Éramos unos jovencitos tratando de restaurarse de la mejor manera en los brazos de Dios. Amén. Y fueron días difíciles, fueron días muy duros, días donde yo pensaba que yo había cometido un error en haber hablado. Pero yo estaba segura de que Dios me lo había dicho. Amén. Pero el momento duro no te exime. Amén. Tienes que pasarlo. Amén. Y aunque Dios te haya dado una instrucción, Él no te está diciendo que no vas a pasar por el momento Sí, duro. señor. Te está diciendo que Él va a estar contigo en ese momento duro. Definitivo. Y yo pues estaba aprendiendo eso, de que el momento duro lo tengo que pasar porque fue mi culpa, Amén. pero que Él iba a estar conmigo, y la realidad es que nunca nos dejó. No, nunca, hubo ausencia de Dios en el proceso, Sí, pero Señor. nos dolió, fue difícil. Y cuando por fin Dios hizo el pacto que hizo con José y rompió sus cadenas en ese ayuno, donde mi pastora le dijo a él, el Señor me dijo que necesito ayunar por ti 3 días, porque la depresión lo estaba atacando bien fuerte. Esos ataques que le venían a su mente, la bipolaridad, porque él un día era uno, otro día era otro, un día me amaba, otro día no sabía qué sentía de mí, un día me contestaba el teléfono, otro día no me contestaba. Lo que sí aprendí de él es que él se refugió en los brazos de Dios. Y cuando yo lo llamaba y escuchaba la máquina, el buzón de voz, yo sabía dónde él estaba. Eso me daba paz. Amén. Porque yo sabía que él estaba en el monte. Amén. Y él salía de su trabajo a calmar su conciencia y su mente en el monte. Amén. Y yo lo llamaba y yo sabía, ok, Dios mío, él está en el monte. Pero el proceso era el proceso, la consecuencia era la consecuencia, y yo tenía que pasarlo. Y él de igual manera. Amén. Hasta que llegó ese día donde la pastora dijo, esto tiene que acabarse ya. Amén. Y al cabo de esos 2 años que la pastora nos dijo, este domingo, ella llevaba 3 días, ese era el tercer día, y nos dijo, este es el último día, yo llevo ayunando por él 3 días. Y Dios me dijo que hoy es el día donde Él lo va a libertar su mente, va a libertar su corazón, va a sanarlo por completo y se van a romper sus cadenas. Poderoso. Y recuerdo que hicimos una cadena y eso fue una noche gloriosa, ¿verdad? Sí, Hasta las sí. 6 de la tarde. Y fue una tarde gloriosa, Sí, sí. donde él sintió como literalmente se desprendió algo de él. Y desde ahí fue algo hermoso. Empezamos a evangelizar, Gloria a empezamos Dios. a ir a las calles, empezamos a hacer la obra de Dios, y amar el secreto. Amar el Amén. secreto de una manera increíble. Amén. Fue algo muy Oye. lindo, muy hermoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos pueden, ¿verdad?, resumir esos 9 años, una vez se reconciliaron con el Señor, ¿qué ha sucedido? De forma resumida. De gloria en gloria y de Gloria poder a en Dios. poder. Exacto. Sí, sí. Es bueno. Amén, qué bueno. Hay algo que quisiera terminar con esto. Amén. Y es que hay algo que yo le pedí a Dios. Y era que no fuera un hombre inconstante. Siempre, si me iba a aceptar a Jesucristo, yo no quería estar saliendo y entrando, Amén. saliendo. Amén. Que eso fue lo que me pasó antes de yo aceptarlo en el 2016, de ahí en adelante. Y estos 9 años, nosotros arrancamos y nos botaron la palanca de reversa. Amén. Y lo que tenemos es drive para el frente. Que vamos. Amén. Pero antes de eso sí, yo era un hombre que me iba, venía y venía. Y eso nos hacía pues mucho daño, porque la Biblia dice que los espíritus inmundos salen del hombre buscando reposo, y cuando no lo haya vuelve con 7 peores más. Y yo le pedí eso a Dios. Señor, yo quiero ser un hombre constante, un hombre que cuando de aquí jamás vuelva para atrás. Y hasta el sol de hoy, hermano. Gloria a Dios. Ahora, he sido fuerte, hermano. Pero hay algo que me encanta de Dios, que no me da el deseo de irme para el mundo. Amén. Yo no me veo en el mundo, hermano. Amén. Yo no me veo en el fangar. No me veo, hermano. Gloria a Dios. Sí estamos con tristeza, sin fuerza. Amén. Pero nunca me dan ganas de irme para el mundo. Amén. Porque ya experimentaron Sí, las señor. consecuencias de no estar con Definitivo. Cristo. Sí, sí. Gloria a Dios. ¿Y qué más ha hecho Dios en sus vidas? Pues nosotros entramos antes del pastorado. Dios quiero decir, probar nuestros corazones Amén. Sí, sí. para ver si verdaderamente Ayer, lo que Dios mío. predicábamos,
lo que cantamos. Sí, Señor. Las alabanzas que uno habla, que uno dice y todo lo que uno profesa por un micrófono. Sí, todo esto, Dios lo pesa en balanza. Sí, Señor. Lo toma Poderoso. muy en serio. Sí, sí. Poderoso. Y recuerdo que en octubre del año pasado, Dios pesó nuestros corazones en balanza. Dios, ah. Y nos quedamos sin nuestro hogar, con nuestros 4 niños. Wow. Y le doy gracias a Dios por el refugio que nos dio en casa de nuestra pastora. Nosotros decimos que llegamos a casa de la tsunamita, ¿verdad? Llegamos a casa de la tsunamita y hemos recibido un tiempo hermoso Sí, Señor. en casa de mi pastora. Ella nos recibió junto a mi pastor con los brazos abiertos. De momento fue difícil porque todo matrimonio necesita su espacio, su privacidad. Y esa transición me dolió muchísimo. Nos dolió muchísimo y a nuestros hijos también, porque no entendían lo que estaba pasando. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que tú te quedes sin un techo? ¿Por qué permite que tú te quedes sin nada? Literalmente, económicamente estábamos en el suelo. Todo parecía estar para atrás en el ministerio, igual las alabanzas no fluían. En medio de la administración yo sentía como que había un cortocircuito, aunque estábamos orando, estábamos buscando a Dios. Había un corte y era Dios probando nuestros corazones. Hasta que llegó el mes de enero y nosotros dijimos, los procesos lo que nos han hecho es acercarnos más a los cuernos del altar. Amén. Y me acuerdo que nosotros dijimos, nosotros nos vamos en ayuno porque esto no puede ser posible. La sequía, el tranque, todo lo que está pasando, esto es espiritual. Amén. Y se vence espiritualmente. Amén. Y de rodillas lo tenemos que vencer. Amén. Necesitamos luz, necesitamos saber qué está pasando. Y en ese momento estábamos ayunando y Dios nos dijo, se acerca el momento del pastorado. Y estaba probando sus corazones. Y de octubre para acá, Dios vio nuestra fidelidad ante mantenernos ministrando con dolor, en sequía, sin nada. Y seguíamos manteniendo la misma cara. Y Dios dijo, llegó el momento del pastorado. Sí, Señor. Probé sus corazones y vi en ellos que están disponibles y dispuestos Sí, Señor. Qué lindo. para aguantar hasta lo más duro. Padecer. Sí, sí. Y no sabíamos que era la manera de Dios presentarnos un pastorado, pero así sucedió. Wow. Y Dios está obrando muy lindo en Gloria a nosotros, Dios. en el pastorado que nos ha entregado. Llevamos apenas 2 meses, Gracias a Dios. pero amamos lo que estamos viviendo. Todavía no tenemos nuestra casita, estamos en casa de la pastora, pero nos entregó algo hermoso, que fue un rebaño. Gloria a Dios. Y estamos apacentándola con Sí, mucho Señor. amor. Gloria a Dios. Y luego testificaremos de la Amén. grandeza de Dios. Esa de Dios, la gloria. Por el momento testificamos que aunque no tenemos la promesa cumplida, tenemos al Dios que sostiene. Amén. Qué Y lindo estoy es en el Señor. pasadizo, estamos en ese túnel, en ese puente. Y cuando crucemos, veremos la promesa de Dios. Entre tanto, me gozo con los detalles. Gloria a Me Dios. gozo con los detalles. Y Poderoso. Dios me enamora, nos enamora más con esos detalles que sostienen al creyente. Amén. Y Qué lindo es el Señor. amo la temporada que estoy viviendo Amén. y a donde Dios nos introdujo. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde están pastoreando? Estamos pastoreando, dile, pastor. En la iglesia Pentecostal Altar de Santidad. Gloria a Dios. Una iglesia. Una iglesia prendida en fuego. Amén. Ay, santo. Hay fuego por todos lados. Y no es para menos, conocieron el fuego. Gloria al Señor. Estamos allí en la urbanización Valencia, Sí, en sí, la calle Guipúzcoa 354, allí cerquita de la avenida Barbosa. Gloria a Estamos Dios. allí pastoreando un hermoso rebaño Sí, sí. Gloria a Dios. para la gloria del Señor. Sí, sí. Es bueno. Y unas ovejitas que están aprendiendo a amarnos en esta transición, porque no es fácil salir de un pastorado a otro y están en esa transición aprendiendo a amarnos y nosotros de igual manera Amén. aprendiendo en este proceso Amén. lo que es el pastorado. Bello. Gloria a Dios. Nos gozamos por tan linda victoria. Amén. Esto es un testimonio más de las grandezas que hace el Señor. Un matrimonio que no tenía tal vez ni 1% de posibilidad de restauración, Señor. pero hoy son pastores. Sí, Hoy son pastores y esas son las cosas hermosas que hace el Señor. Así que si usted está escuchando este testimonio y se siente identificado con este matrimonio, con este testimonio, gloria al Señor, recuerde que Cristo puede hacer lo mismo Sí, con Señor. usted, que Cristo es la solución. Dice su palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Bendiga. Amén. Dios le bendiga. Bendiga.